Vale, estupendo. Bueno, yo veo por aquí, bueno, aparte de Miguel Ángel y tú, se ha unido, bueno, Teresa Santos es la profesora, Sí. que se acaba de unir también, y luego veo, pues está Alberto, Joaquín, Alba, Juan Diego, Sony y Tony. Vale, pues nada, comparto la presentación y vamos a ello. Vale, bueno, ¿se ve ya la pantalla? Sí. Vale. Pues nada, yo he hecho una presentación cortita, son como 5 diapositivas así nomás. Y bueno, ya de cara a los alumnos, lo que voy a hablar un poco, pues tal y como el pidió José, es un poco de la formación, ¿no? De cuando yo estudié en la universidad, hace 4 o 5 años que terminé, y un poco mi experiencia a nivel laboral desde entonces y cómo la eficiencia, ¿no? Me ha ido influyendo, ¿no? En los diferentes proyectos en los que he trabajado. Porque la verdad que desde que empecé ha sido importante, la verdad, para ir reduciendo tiempos. Entonces, un poco de tema de formación, pues bueno, yo estudié en la Universidad de Huelva, como ya sabréis, y hice la especialidad de computación, ¿vale? Por aquí de esa especialidad pues tenemos a Miguel Ángel, que da bastante en ella, José Carpios, que daba, Gonzalo, que estaba hace un momento, que también daba bastantes asignaturas allí, Teresa, si no recuerdo mal, alguna vez ha estado dando también en la de tercero, en la de algoritmia, y bueno, al final pues hice la carrera como todo, su TFG y empecé el máster de informática. Que los que llevéis más tiempo conectados habréis escuchado que no lo he terminado. Así que, bueno, Me eso en queda cuanto nada, a... me queda. Me queda nada, el trabajo final. Pero bueno, sí es verdad que ahí cometí el error de ponerme a trabajar y una vez trabajando ya es mucho más complicado. Porque... Uy, un momentito que ha solicitado a alguien unirse, creo, otra vez. Sí, vale. Pues eso, una vez empezado a trabajar es más complicado, ¿no? Porque empiezas a estar trabajando muchas horas y cuando llegas a casa lo que quieres es pensar en otra cosa. To- Entonces, por eso acabé el TFG, lo acabé trabajando y el TFM ya no podía con ello. Tendría que haberlo acabado y después ponerme a trabajar. Así que ahí, si a cada uno le puede servir un poco de consejo para si decide en algún momento trabajar y estudiar a la vez, cuando ya vayáis avanzando en los cursos, pues que lo tengáis en cuenta. Luego, aparte de formación complementaria, además de la que también se da en la universidad, como son algunos cursos de Cisco, que no sé si se seguirán dando, y todo el tema de esas cosillas que van saliendo a nivel universitario, o algunas veces que salen unos cursos, ¿no? Que te dan algunos créditos extras, pues viendo algún tipo de programación o algo. Yo me he ido formando, pues, según he ido pasando entre las diferentes empresas y proyectos, ¿no? Al final, con lo que más he trabajado yo ha sido con temas de business intelligence, que al final, pues, no deja de ser un tratamiento de datos también. Y al final, esos datos los tratas con ETL, luego os contaré un poquillo qué son. Y cuando ya cambié de empresa y demás, a lo que más me dediqué a lo que más me estoy dedicando y a lo que me dedico es a la programación en Scala con Apache Spark, ¿vale? Es programación pura y dura, muy parecido a Java, de hecho se basa en Java, y es con lo que hacemos pues todo el tratamiento de los datos para proveerlos a diferentes sistemas de una empresa. Eso en cuanto a la formación. Temas de experiencia, ¿no? Que es donde voy a poder poner algunos ejemplos y se irá viendo un poco la utilidad, ¿no? de estos algoritmos. Eh, yo, trabajar relacionado con la informática, he estado con 3 empresas, digamos, ¿no?
hice algún pinito con la Universidad de Huelva. Miguel Ángel lo puede verificar, que ya que está aquí presente, ya que fuimos compañeros en ese proyecto, junto con Gonzalo. Y luego estuve en Deloitte y luego actualmente estoy en Bluetooth, ¿vale? La Universidad de Huelva. Hicimos un proyecto que se llamaba EUOps. Básicamente era un proyecto de Data Science, ¿vale? De análisis de datos. Lo hicimos aquí en Huelva en 2015. Y bueno, un poco se basaba, teníamos unas fuentes de datos. Algunas pues eran un poco extensas, no puedo decir que muy extensas, ¿no? Pero sí tenían cierta complejidad, ¿no? Con el número de registros que teníamos. Nosotros esos datos pues teníamos que limpiarlos, que de hecho fue uno de los trabajos más complicados, diría yo, porque no teníamos muy buenas fuentes. Y luego, tras esa preparación de datos, pues teníamos que empezar a analizarlo, ya con técnicas, pues con algoritmos de Machine Learning y demás, que ya avancé en la carrera. Aquí. ¿Y dónde podemos ver la diferencia entre la eficiencia de un algoritmo y otro en este tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, como he dicho, lo primero que hicimos fue la limpieza de los datos. Al limpiar los datos, al final tienes que hacer búsqueda. ¿A qué me refiero con limpiar los datos? Pues a lo mejor hay muchos, imaginaros una tabla, campos están vacíos. Creo que hay otra persona solicitando unirse. Un segundo. Sí, vale. Al final tienes que hacer la limpieza de esos datos y son búsquedas, ¿no? Como iba diciendo, pues tienes una tabla donde puedes tener algunos recuadros vacíos. Es otra persona que se une, así no acabamos hoy, ¿eh? Te lo prometo, pero... Vale. Lo que iba diciendo. Al final tienes que buscar, ¿no?, esos valores que a ti no te sirven o tienes que sustituir por un valor por defecto o algo para que los algoritmos luego de aprendizaje puedan trabajar. Pues tienes que pensarla en forma a la cantidad de datos que tú tengas. Si a lo mejor tienes 100 filas, no te merece la pena hacer una ordenación, ¿no? Los algoritmos de ordenación que supongo algunos habréis visto. Ese tipo de algoritmos, ¿no? Directamente que utilizas, pues, los recorres, ¿no? Con el típico bucle for y listo. El problema es cuando ya tienes grandes cantidades de datos, que entonces ya tienes que empezar a hacer, pues, esa algoritmia por detrás para ganar en eficiencia. Jesús, una Porque, pregunta, bueno, perdona que te interrumpa, para que no sea tan pesado. ¿Con qué lenguaje hacíais ese primer filtrado en ese proyecto? sí, aquí, bueno, si no recuerdo mal, y aprovechamos que está aquí, me puede corregir Miguel Ángel, él estaba trabajando con Python, si no recuerdo mal, o Gonzalo con Python. Yo en aquel momento lo hacía con Java. Vale. Y luego ya el tratamiento para obtención de resultados, de reglas y resultados, utilizamos Weka, Vale. que Vale. sirve con pequeños datasets, con pequeñas muestras de datos, y aplica algoritmos como el J48 o el C45 para reconocimiento. Y también para cuando no eran datos no clasificados, ¿no? Cuando tenías que hacer alguna agrupación como el Camins o algo. Al final son lenguajes de programación que cada uno va eligiendo un poco el que más le gusta o el que más se adapta. Ya veremos que no es lo mismo trabajar, pues, con un lenguaje de programación al uso para desarrollar páginas web, pero como Spark, que trabaja distribuido, ¿no? Al final tienes que adaptarte un poco a tus conocimientos y a la tecnología o al trabajo que quieres desempeñar. Muy bien. Bueno, en este proyecto al final eso, no había muchos datos y daba un poco igual si utilizabas un algoritmo u otro, porque a lo mejor la diferencia iba a ser de 10 a 20 segundos lo que ibas a tardar de hacer una cosa u otra. Al menos en lo que es la eficiencia de datos. Luego ya lo que era la extracción del conocimiento sí teníamos que estudiarlo un poco más.
Pero bueno, me voy al siguiente ejemplo. Ya cuando entré en Deloitte, ahí estuve 2 años, de 2016 a 2018, y era desarrollador de Business Intelligence, ¿vale? Pasé por varios clientes. Al final Deloitte es una consultora y lo que hace es que trabaja para otras empresas. Y yo pasé por Renfe, pasé por Ceste, que es de temas de seguros, pasé por Aliseda, que en aquel momento era la inmobiliaria del Banco Popular, hasta que Santander compró ese banco. Pasé por Orona, que era una empresa de ascensores. Al final, empresas de muchos tipos en las que yo más o menos tenía que desempeñar pues el mismo trabajo, aunque con diferentes herramientas, ¿no? ¿Qué era lo importante en estos casos? Pues bueno, no es lo mismo una empresa de ascensores, que seguramente vaya a tener mucha menos información que, por ejemplo, Renfe. Renfe puede vender al día 60.000 billetes y operaciones que hace por detrás, pues oye, operaciones de registro, de cambios de billetes, de consultas, todo eso genera información en las bases de datos. Al final teníamos, por ejemplo, en la base de datos de Renfe, al final teníamos todos los días que mover en torno a unos 80 o 90 millones de registros. Y según avanzaba el mes, tenías que ir muchas veces trabajando con los registros de todo el mes. Por lo tanto, un día 5 del mes te podías juntar con varios cientos de millones de registros. Aquí ya sí empieza a ser ese utilizar, ¿no? Un poco los conocimientos en eficiencia. Pues aquí no es tanto los algoritmos de búsqueda como ordenación, como Quizor, burbuja y demás, sino supongo que ya habéis dado o ya os sonará todo el tema de pues orden n, orden logarítmico, orden 1. No sé si habéis trabajado ya eso, José. Sí, 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 sí. Además, los alumnos que te están escuchando, pues supongo que en su mayoría serán de fundamento. Y además está Teresa también por ahí, que están trabajando todo eso, ¿no? Y en las prácticas, pues lo que se trabaja es precisamente eso, ¿no? Ver la importancia que tiene. Como tú bien has dicho, con pequeños volúmenes de datos casi da igual, porque cualquier algoritmo, hasta un n cuadrado, funciona rápido. Sin embargo, ya con Ujú. los volúmenes que estás diciendo, ya pues los tiempos ya se disparan, ¿no? Según qué algoritmo utilizan. O sea que ellos están acostumbrados a tratar con los órdenes de eficiencia. Vale. Vale, pues todo el tema este de órdenes de eficiencia, o sea, lo preguntaba porque no solo aplica, el orden de eficiencia no solo aplica al algoritmo como tal, en el sentido de que, bueno, sí, un algoritmo puede tener un orden de eficiencia y otro puede tener otro mayor y ser menos eficiente. Pero esos órdenes de eficiencia aplican a todo. Y cuando digo a todo es a todo. No tiene la misma eficiencia buscar en un array de números enteros que en un array de strings, de chars. ¿Por qué digo eso? Pues por poner un ejemplo, con una de estas empresas que tenía cientos de millones, vi un día que había una de las cargas que hacíamos. Al final, bueno, estas cargas las hacíamos con ETL, que antes lo he dejado un poco así colgado. Las ETLs, las siglas son de extracción, transformación y carga, load, ¿vale? Al final lo que hace es leer de un sistema, modificar los datos y escribirlo en otro para posteriormente, como continúa todo el tema de Business Intelligence, presentarle pues un reporting, un informe, ya sea financiero, de ventas o de contratación, de lo que sea, a quien te haya contratado, ¿no? En esa parte de transformación y carga, empecé a ver en los procesos que uno de ellos tardaba como 5 horas. Y sí es verdad que era un proceso que veía muchísimos datos, pero con los equipos que tenemos hoy en día esa lectura no tenía que ser un problema. El problema venía en que muchas veces esos datos tienes que filtrarlos. Pues oye, los datos que tengan la fecha de este mes y no los del mes pasado ni ninguno anterior.
¿Qué pasa? Si esa fecha está guardada como un tipo de dato fecha o como un tipo de dato char, string o algo, que es bastante común encontrártelo así, pues toda esa búsqueda, todo ese filtrado es muy, muy lento. Y además, como dije antes, hay que conocer las tecnologías con las que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en un único hilo, digamos, en un sistema al uso normal, que poder distribuir toda esa carga de trabajo. ¿Cómo reducimos esas 5 horas que tardaba este proceso que estaba poniendo de ejemplo? Pues en esa fuente de datos donde se hacía la comparación de esta fecha, se estaba utilizando un campo de tipo de string, un char. Y simplemente cambiamos ese filtrado usando otro campo que tenía la misma información, pero de tipo entero. Ya con eso bajamos de 5 horas a 1 hora el procesado. O sea que ya es una reducción del 80% del tiempo. Sí, tomaste un campo que tenía los segundos, ¿no? Ese dato de la fecha, pero en segundos, ¿no? Los segundos desde una fecha, ¿no? Algo así. No, teníamos una fecha, se suele conocer como DAD o Business DAD, es el nombre que se le suele dar en la mayoría de empresas, y es un entero Ujú, que tiene el año, el mes y el día únicamente ujú, en formato numérico. Que además, al poner ese formato, al poner año, mes y día, siempre vas a poder ordenarlo, ujú. siendo el mayor el más actual. Vale. Si hicieses año, día, mes, ya eso no te funciona. Por eso todas las empresas suelen utilizar el año, mes, día, para poder hacer esas ordenaciones si las necesitasen. O sea, solo Y cambiando ese ese, campo, reduce de 5 horas, de comparar con una cadena a comparar con un entero, con reduce un de 5 a entero, una. sí. Y además, en este caso, en este ejemplo, trabajábamos con una herramienta de ETLs, que era Power Center, que es de las más potentes que hay en el mercado ahora mismo. Y lo que hicimos fue particionar, o sea, dividir esa lectura. Si solo tenemos un proceso leyendo, pues va a estar trabajando ese hilo constantemente leyendo de uno en uno. Sin embargo, utilizando esa fecha, ese valor de fecha que decíamos antes, rápidamente el máximo y el mínimo, encontrar la mediana para dividir los datos en dos partes iguales y hacer dos lecturas. Y así, si leíamos dos procesos, o sea, si estábamos leyendo en dos puntos diferentes de la tabla a la vez, por lo tanto, al final ese proceso de 5 horas se quedó en media hora. Claro, ya no solo las Sí, 5 horas, sino que si hay cualquier fallo, tienes que volver a empezar otra vez, son otras 5 horas más. O sea, que exacto, esa tarea, porque además era una tabla, tal y como estaba organizada esta empresa, que tiene una base de datos, un data warehouse muy grande, dividido en muchas capas, pues la capa más cercana a la venta, que es la que está justo por detrás de la página web, financiera, donde solo se hacen ciertas operaciones a nivel financiero. Luego otra capa back, que es donde se almacena pues toda la morralla de la página web y de quién trabaja por detrás y demás. Y luego toda la capa de Business Intelligence. Una de esas capas anteriores fallaba, esta también iba a terminar fallando. Entonces, reducir esos tiempos es muy importante por cualquier recarga que quisiesen hacer. claro, claro. Sí, que Eh, muchas veces no es tanto, bueno, 5 horas, dice, bueno, pues espero 5 horas, pero claro, luego hay otros procesos que dependen de ese proceso. Si exacto. uno tarda 5 horas, todo se ralentiza, ¿no? Correcto, correcto. Porque Miguel, además, perdona, se escucha el teclado, Miguel, se escucha el al mío, Ah, el teclado. mío, ¿no? Si Perdona, es que pudiera, creía que tenía el... o Voy a silenciar, quitar, estoy trabajando. si puede silenciar el micro que se escucha las pulsaciones. Sí, sí, Gracias. creí que lo tenía que... Gracias. vale, pues eso, al final, ese tiempo es importante porque, oye, tú dices 5 horas, pues lo pongo a ejecutar, que se ejecute automáticamente a las 3 de la mañana y cuando yo llegue a la oficina, pues ha terminado y sin problema. Pero ¿qué pasa? Ese proceso tiene dependencias anteriores y posteriores. Si la dependencia anterior se alarga, a lo mejor ya no empieza a las 3, ya empieza a las 4 o a las 5. Claro, claro. Y los que van después, pues también se van alargando ese tiempo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor terminar toda la carga de los ficheros de esta empresa, en vez de terminarlo a las 8 de la mañana,
acaba a las 12. Y cuando yo llego a la oficina, pues ni puedo revisar si ha ido bien porque aún no ha terminado. Y hay otras dependencias que no puedo continuar haciendo porque el proceso aún no ha terminado. Al final lo que Entonces, hacíais era un recorrido, un orden lineal, digamos, ¿no? O sea, hacíais un recorrido de toda la tabla. Lo que pasa es que partisteis entre dos, pero al final orden lineal comparando con un entero, ¿no? sí, bueno, más que comparando era un filtrado entre dos enteros. Era porque teníamos que leer, eh, bueno, es una tabla donde hay datos pues desde hace 20 o 30 años. Y lo que tenemos que hacer es leer la fecha del mes, o sea, todos los registros, todas las filas que pertenezcan al mes actual y al mes anterior, era este caso. Porque era para hacer una agregada financiera, bueno, eso aparte. Entonces, en una tabla tan grande, leyendo esos datos, con tantos filtros, preguntando todo el tiempo si estaba entre dos valores, era mucho más rápido haciendo esa comparación con enteros que haciéndola con strings. Y ahí no cabe el uso de otro algoritmo, ahí no tiene sentido hacer, porque no se está haciendo una búsqueda, no tiene sentido hacer algún algoritmo que tenga una eficiencia diferente, porque hay que recorrer sí o sí todos los valores, ¿no? O sea, tenías que hacer una agregación y habría que recorrer todos los valores, ¿no? No valía hacer no sé, una especie de Bueno, quicksort, porque aquí no se trata de ni ordenar ni de buscar, no, se trata claro, de hacer una tarea con todos los valores. correcto, es con todo. Ahí no hay ordenación posible, no puedes pararte a ordenar esos millones de datos, porque entonces es una locura, ¿no? En tablas tan grandes. Porque además todo esto, como se va escribiendo, no puedes ir editando o ir guardando esa tabla que ordenas en otra memoria. No tienes ningún sistema que tenga, porque al final, si tú quieres ir haciendo esa ordenación, necesitas un caché o una memoria o algo donde tú vayas teniendo ese resultado ordenado y no lo puedes ir escribiendo de Por, nuevo en el sistema. por falta de recursos, no hay memoria suficiente para volver a hacer una copia de todos los datos ordenados. Exacto. Vale. Sí, Ni, sí. ni tiempo, porque al final la escritura y la lectura pues también consume mucho tiempo. Entonces ahí, digamos, porque claro, cuando yo comentamos las prácticas, forma de optimizar un sistema, yo siempre les digo, primero, la eficiencia. Obviamente, lo primero que habría que mirar es la eficiencia. Segundo, una vez que ya se mira la eficiencia, el lenguaje de programación. ¿Qué Ujú. lenguaje de programación se utiliza? Depende del lenguaje de programación, puedes reducir esos tiempos bastante también. Correcto. Hardware, ya digamos, después del lenguaje de programación, bueno, sistema operativo incluso, el sistema operativo muchas veces también Ujú. tiene mucha influencia. Y por último el hardware, ¿no? De que te dice, meter más máquinas. Exacto. Aquí en este caso, pues meter más máquinas es lo más costoso siempre a nivel de empresa, porque no estamos hablando de comprarnos un disco duro externo. Ujú. Estamos hablando pues ya de muchos racks, de todo, de organizarlo todo, de cómo ¿no? esas nuevas máquinas que hemos metido con todo lo que tenemos, con las copias de seguridad, distribuir de nuevo el peso de todo el sistema. Entonces, aunque eso las empresas lo acaban haciendo, son bastante reticentes a ello por el tema Normal, de coste. normal. Ujú. Entonces, ¿En qué lenguaje hacéis eso? ¿Qué lenguaje esto utilizabais? era, esto era con Power Center, que Ajá, trabaja por detrás con las extracciones y el filtrado, es muy parecido a SQL. eso fue. Que utiliza por detrás, bueno, podías implementar alguna parte en Java, alguna parte en Python, pero el fuerte de Power Center son las extracciones con SQL. O sea, el cuello de botella ahí estaba en las consultas SQL, no tanto en el lenguaje de programación que utilizara, sino en Exacto. En SQL. la lectura de esas bases de datos. O sea, si Y no es conseguíais, solo. perdón, Sí, quería dime. decir, si conseguís optimizar la base de datos, lo único que podéis hacer es intentar optimizar la base de datos creando índices Exacto. o... Lo único que hicimos con la base de datos, aparte de lo que he comentado de cambiar el campo por el que filtrábamos, era indexar, crear un índice de ese campo. Ese índice lo que hace es que te lo traiga a memoria y trabaje mucho más rápido con ello. un hash, sí, una especie de una estructura posiblemente árbol binario de búsqueda o algo así, que te permite buscar mucho más rápido. Exacto.
Justo eso. Se indexa y te crea por detrás una búsqueda mucho más rápido con ese campo. Pero bueno, eso era un poco transparente para nosotros, ¿no? Al final, bueno, tenemos que detectar esa necesidad y solicitarla. Claro. Argumentando, porque al final las empresas se dividen en muchos equipos y cada uno tiene su campo de especialidad, ¿no? Entonces tuvimos que detectar esa necesidad, argumentar el por qué necesitábamos esa indexación y solicitarla. Así otro caso grande que me encontré fue pues con la empresa de seguros. Yo llegué a una segunda fase de un proyecto y cuando me enseñaron un poco cómo estaba funcionando todo y cómo funcionaba pues las herramientas que ellos utilizaban, que eran, en este caso era DataStage, otra herramienta de ETLs, vi que, o sea, lo primero que vi es que estaban haciendo durante todo el flujo del proyecto, porque tú al final, cómo funciona la ETL es tú lees y esos datos van avanzando. Seguro que si busco al final Power Center funciona como se ve. Vale, voy a cargar. Al final Power Center, como veis ahora, funciona con cajitas, ¿no? Tú tienes una cajita pues, que hace una lectura, otra que hace un filtro, otra que hace una transformación, una que hace una agregada, y a cada cajita de estas pasan todos esos datos. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú filtras cuanto antes en el proceso, mejor. De esta forma, cada vez vas liberando memoria y vas trabajando más rápido. Si tú, por ejemplo, tienes que, no sé, que coger una columna numérica y aplicarle una función matemática por el motivo, por el requisito que sea, no es lo mismo aplicárselo a 10 registros que aplicárselo a 1000. Si tú has podido filtrar esos 1000 antes, pues mejor. No sé si me he explicado. Sí, primero los filtrados y después las operaciones que tengas que hacer ya con los datos filtrados. No Exacto. Y filtrado no me refiero únicamente a número de registros, también es importante filtrar las columnas. Como veis, en este primer cuadro así amarillo verdoso, tiene aquí muchísimas columnas que a lo mejor han sido necesarias pues para algún filtro, para algún cálculo o algo. Pero a este punto ya solo pasan 2 columnas, también está reduciendo el número de datos. Hay una cosa que no hemos dicho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenéis el chat. Podéis ir escribiendo en el chat las preguntas que tengáis. Yo creo que mejor quizás que en voz, que puede ser más, interrumpa más. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y luego ya Jesús Manuel al final o cuando se puede hacer una parada para ir respondiendo a las preguntas, ¿vale? O sea, por favor preguntad, que es un poco lo interesante de esto. Ahora que tenemos aquí a Jesús Manuel. No he estado antes con Google Meet, no también esta pantalla. O sea, tenéis como un bocadillo de conversación y justo aquí podéis ir escribiendo, ¿vale? Y esto lo vemos al final. Perfecto. Vale. Bueno, ¿por qué os comentaba eso con respecto a la empresa de seguro? Porque tuvimos cuando llegué a este cliente, vi que la fase anterior arrastraba o llevaba hasta el final del proceso todos los datos y hacía el filtro justo antes de escribir. Entonces, este caso es curioso porque no manejaba más de 1000 datos cada operación, más de 1000 registros. La que más creo que eran 700 aproximadamente. Y aún así veías que tardaba sus 2 o 3 minutos. Decía, oye, ¿cómo puede ser posible si yo en un Excel lo hago más rápido? Y era justo por eso. Vimos que se hacía el filtrado al final y aplicaba muchas operaciones complejas a muchos datos, cuando en realidad solo se lo tenía que aplicar a 10 o 12 o 20 registros. Entonces, el cuándo hacer cada paso de tu algoritmo, de tu proceso, es importante también. No solo el dato, como hemos visto antes, sino también el orden en el que se ejecuta. Y luego, por supuesto,
Un caso claro así que me encontré también fue en la constructora, donde vi que en la fase anterior a que yo llegase, por ver, o sea, lo que encontré fue que quisieron reducir el número de operaciones, en este caso de filtrado, y sustituirlo por actualizaciones en la base de datos. Es decir, yo voy a leer todos los datos y no compruebo si estos datos han cambiado o tengo que hacer algo. Automáticamente los vuelvo a escribir actualizando el dato. ¿Qué pasa? Aquí trabajábamos, pues eran unos 30.000 registros. E igual, tardaba pues sus 25 minutos. Y yo decía, oye, ¿cómo puede ser posible? Si son muy pocos datos. Y volvimos a una herramienta fuerte en este caso, otra vez a Power Center. ¿Cómo puede ser posible, ¿no? Que tarde tanto si son muy pocos registros y se hacen muy pocas operaciones? ¿De qué era por eso? De que habían dejado de lado pues las operaciones de filtrado para reducir datos y ellos dijeron, oye, pues como no lo filtro, pues lo escribo. Si ya existe, pues lo machaco, aunque no haya cambiado. Entonces eso no tenía sentido ninguno. Y aquí es un poco a lo que íbamos antes, de que no solo tienes que conocer la tecnología, sino también un poco, estos son conceptos pues básicos, ¿no? Que ya iréis viendo de hecho, no recuerdo si era Miguel Ángel, no, era otro profesor. Que ya trabajaréis temas de sistemas operativos donde veréis las operaciones más rápidas o menos rápidas a la hora de trabajar con un ordenador, ¿no? Como pueden ser las más lentas, en este caso las de escritura o lectura. Y en este caso, pues estaba haciendo 30.000 escrituras, lo cual es mucho más lento que escribir 1.000 habiendo filtrado esos 29.000 antes. La importancia la tienes en el tipo de datos, el cuándo hacer las operaciones y en saber qué operación es más costosa que otra. Los tiempos del manejo de esos datos. Sí, esa es la famosa constante, ¿no? Las constantes con el algoritmo de eficiencia, que quitamos las constantes, porque al final lo que nos interesa es saber de qué orden estamos hablando. Si hablamos de orden de segundos, de horas, de días o de cientos de miles de años, ¿no? Pero las constantes son importantes también a la hora de la verdad, ¿no? No es lo mismo una operación que requiera un segundo que una que requiera 10, ¿no? Esas constantes también interesante reducirlas todo lo que se pueda, ¿no? Exacto. Sí. Al final son ahí que la quitamos un poco para comprobar, como bien has dicho, para comprobar el orden, pero al final son constantes que multiplican. Y hay que intentar pues utilizar las constantes más pequeñas. Y luego, lo último donde estuve y donde estoy es en BBVA, que esto, bueno, en Bluetooth, trabajando para el BBVA, y esto me ha llevado, pues, primero en Madrid un año y luego me fui a Estados Unidos este último año, ¿no? Hasta que me he venido para acá por nuestro amigo el COVID. Aquí ya dejé un poco el Business Intelligence y me dediqué a fondo al Big Data. Al final es lo mismo, vas a leer muchos datos, transformarlos y escribirlos, pero una tecnología un poco diferente. Y la principal diferencia, pues es que aquí trabajas 100% de forma, al menos nosotros, de forma distribuida. ¿Qué quiere decir? Que tú programas una serie de acciones y hay muchos nodos, muchos pequeños núcleos, muchos pequeños ordenadores que van a ir ejecutando esas acciones pequeñas de datos que le va llegando. De esta forma, en vez de tener 1.000 datos en un ordenador, a lo mejor tenemos 10 ordenadores con 100 datos cada uno. De forma mucho más rápida, controlados por un mismo ordenador central, digamos, para unificar luego los resultados y para coordinar todos esos pequeños ordenadores. Aquí nos hemos encontrado, pues, ya como el propio nombre de la tecnología, ¿no? indica, ya cantidades ingentes de datos. Desde ficheros, un CSV, que vosotros, por mucho que os pongáis a escribir en una hoja de Excel, por muchas filas que vosotros intentéis rellenar, ahí veis el peso de ese Excel,
no supera, no llegáis a superar los 3 o 4 megas por mucho que escribáis. Pues nos hemos llegado a encontrar pues ficheros de entrada de 90, 100 gigas, no megas. Con lo cual, los datos que van a entrar ya ni siquiera te preocupas en mirarlos, porque un ordenador normal no abre ese tipo de ficheros y utilizar el Big Data para hacer ese conteo tampoco es una buena práctica, porque estás teniendo que hacer muchas consultas. Entonces ya entras en un orden de magnitud, de cantidad de datos que se sale, ¿no?, de esas comprensiones que vamos viendo un poco en la universidad o que vamos viendo un poco en las empresas más al uso. Y ya tienes que empezar a entender pues ese concepto que he hablado antes de distribución. Distribución, manejo de memoria, que es ya todo un poco más complicado de explicar y ya habrá asignaturas en las que lo vayáis viendo. Pero por poneros así también algún ejemplillo, uno muy reciente, que estaba hablando con unos cuantos compañeros bastante expertos de distintos sitios para ver cómo podíamos solucionarlo. Ya esto te llega un problema y como está tan a la orden del día, puede ser que no se haya resuelto o que haya varias soluciones y todavía no se sepa cuál es la mejor. Entonces tienes que tirar mucho de comunidad, ¿no?, de compañeros en el trabajo para ver cuál es la forma más óptima o cuál es la que mejor les ha funcionado a ellos. ¿Cuál era este problema? Pues me pedían desde el banco en Estados Unidos, desde el BBVA de Estados Unidos, querían que hiciese un conteo sobre un campo que no tiene mayor importancia, pero quería que le hiciese ese conteo basándome en los datos de los últimos 365 días. Tal y como funcionamos en el BBVA, utilizamos Hadoop, que no deja de ser pues, un sistema de ficheros. Bueno, el HDFS de Hadoop no deja de ser un sistema de ficheros que es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes hacer una actualización del dato como tú puedes hacer en un Excel, como puedes hacer en cualquier base de datos. Tienes que ir siempre leyendo y escribiendo el resultado en diferentes particiones. Se llaman particiones, son como carpetas. No deja de ser un sistema como de carpetas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el banco me pedía que yo leyese los 365 últimos días, tenía que leer 365 ficheros, cada uno en una carpeta diferente. Y cada fichero de estos era una copia completa de la información de esa tabla que querían ellos analizar. ¿Qué quiero decir? Cada tabla podría tener, pues, si no recuerdo mal, esta tendrá unos 300 o 400.000 registros. Multiplicado por 365 es una barbaridad. No hay ordenador que pueda recoger toda esa información y hacer una agrupación como ellos pretendían, porque todas esas operaciones tienes que hacerlas en la memoria del ordenador o del sistema, y no puedes. ¿Qué solución puedes dar? Pues al trabajar distribuido, mandas pequeñas porciones de datos a cada sitio, tienes que ir liberando memoria, haces los filtrados, sobre todo lo más importante, hacerlos al principio. Pues oye, si hay un contrato que ya está cerrado, si los que por supuesto se salen de esa fecha, ¿no?, que queremos mirar, todo eso se tiene que ir haciendo al principio y mucho cuidado pues con todo lo que hemos visto en la diapositiva, un poco los ejemplos que he puesto en la diapositiva anterior, sobre qué datos estás haciendo las agrupaciones, las búsquedas, qué tipo de operaciones haces, porque, bueno, en esto del Big Data no es lo mismo una operación que sea una transformación a una operación que sea una acción. Una de ellas se ejecuta en ese momento y ocupa toda la memoria, y la otra se va quedando para el final. Entonces, lo más importante de todo esto es conocer la tecnología, ¿no?, con la que trabajas, para poder optimizar, no tanto el algoritmo, porque bueno, al final, como ya imaginaréis, cuando empecé a trabajar con distintos lenguajes de programación, pues el Quizor ya estará implementado, el Babel ya estará implementado. Todos los algoritmos, la mayoría, no vas a desarrollarlos tú de nuevo. Entonces es importante saber el orden de cada uno y cómo funcionan para adaptarlo a tu tecnología. Y Una nada, pregunta, Jesús. sí. ¿Esas máquinas
supongo que son máquinas propiedad del banco, ¿no? ¿No utilizáis infraestructura en la nube como Amazon o algún sitio así para estos datos tan confidenciales, Sí, ¿no? ahora, ahora se está empezando a, no sé si era, creo que es con Amazon, creo que están empezando en algunos países, no en todos, a intentar ver la viabilidad de utilizar la nube, pero la nube como tal, así como la conocemos, como las de Amazon, las de Google, las de IBM, en muchos países no dejan por ese mismo tema, por esos temas de privacidad. Al final los bancos trabajan con temas muy privados y la nube siempre es algo que se les va resistiendo a este sector, ¿no? Por temas legales. O sea que esas Por ejemplo, máquinas de las que hablas son máquinas que tienen propiedad el banco. O sea, exacto. hay unos Por clústeres. ejemplo, BVA trabaja sobre el sistema de Big Data Datio, que es otra empresa que empezó como empresa de Big Data y BBVA compró una participación mayoritaria, ¿no? sobre esa empresa. Entonces, trabajan con sus máquinas y toda su infraestructura, pero ya es algo propio del BBVA. Aún así, todo lo que pasa a esas máquinas, todos los datos que puedan ser sensibles, van encriptados, no pueden ser leídos. Y bueno, esos son un poquillo así los ejemplos que recuerdo. He intentado hacer un poco, tal y como me dijo José, de hacer un recorrido por mi experiencia, viendo ejemplos de la eficiencia, ¿no? De la importancia de tener en cuenta la eficiencia de cada, no tanto de los algoritmos, sino de las operaciones, ¿no? O incluso de la tecnología que utilizamos a la hora de reducir estos costes. Sí, una de los ejemplos que yo ponía cuando en la asignatura de las prácticas, ¿no? De la asignatura de fundamentos de análisis de algoritmos, es que cuando yo empecé en esto de la informática, cuando empecé la carrera por el año 92, en aquella época, pues bueno, lo más probable es que terminases trabajando para una pequeña empresa que manejara, bueno, pues unos pocos miles o cientos de miles de datos, ¿no? Eso era pues, lo más habitual en aquella época. Y el tema de la eficiencia como que era una cuestión que en realidad, bueno, sí, está bien, había que tenerla en cuenta, pero no era tan crítico como hoy, ¿no? Hoy en día, pues además tú has apuntado perfectamente a los problemas, ya no solo una cuestión de los tiempos, sino de tiempo y de recursos, de Eso es. cuánta memoria necesitas, cuántas máquinas, si tengo que distribuirla, cuántas máquinas voy a necesitar para esa operación, qué restricción de tiempo tengo, porque si mi jefe me ha dicho que tengo que tener esto para mañana, para ver cómo lo hago. Y otra cosa que me parece muy interesante, el saber dar una respuesta. Si alguien me dice, esto tiene que estar para mañana, yo tengo los conocimientos para saber aproximadamente, sin tener que implementar la solución, saber si eso va a poder estar para mañana o en realidad estoy hablando de un proceso que necesita mínimo 5 meses para terminar, ¿no? A veces uno, si no conoce bien cómo funcionan estos algoritmos y cuál es la eficiencia, te puedes ver diciéndole a tu jefe que sí, que mañana tiene la respuesta, cuando sabes que el algoritmo más rápido necesita varios meses para terminar con ese volumen de datos, ¿no? Entonces, me parece que tener esa información, saber cómo responder a esas preguntas, me parece muy importante hoy en día, ¿no? Exacto. Y sobre todo el conocer con lo que estás trabajando. Como he dicho así un poco por encima antes, por ejemplo, con el BVA trabajamos sobre HDFS, ¿no? Sobre el sistema distribuido de Hadoop. Y, y aquí los datos son inmutables. No puedes hacer una actualización de esos datos. Entonces, yo lo primero que hago cuando voy a una reunión y me siento allí con 10 o 12 banqueros, me viene uno y me dice, oye, queremos actualizar este dato. Oye, pues no se puede actualizar, tenemos que buscar otra forma. Y la solución que te voy a dar con esa tecnología con la que vosotros trabajáis, a lo mejor no te renta, en el sentido de que a lo mejor va a tardar muchas horas para obtener una información que no es tan útil como necesitas. Entonces, también tienes que tener muy clara la tecnología con la que trabajas y cómo funciona, ¿no? Y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Miguel, ¿alguna pregunta? Jesús, una preguntita.
Entro por aquí, Miguel Ángel al habla. Oye, una preguntita. Dices que utilizáis Hadoop, pero antes has hablado de Spark. Supongo que en realidad estáis usando directamente Spark sobre Hadoop, pero en el caso de Spark trabajáis sobre memoria, con lo cual no. Es decir, Hadoop ha quedado un poco solamente como la parte. Sí, al final la empresa esta que tiene el entorno de Big Data tiene su propio entorno que es el entorno de Big Data Datio, pero está un poco camuflado o tiene como un Hadoop camuflado, ¿no? Esas son otras ramas de la empresa. Nosotros en la parte en la que yo me centro, con la que trabajo en Estados Unidos y en España, es esa parte únicamente de Spark sobre Scala, Scala sobre Spark. Esto es decir, que vosotros directamente trabajáis con Spark. Normalmente utilizáis el data frame o algún tipo No de es. librería. No, utilizamos los data frames y hay casos en los que tenemos que trabajar mucho la eficiencia. Teníamos un fichero que tal y como venía ocupaba muy poquito, ocupaba como 50 megas o algo así, pero al procesarlo, porque era un fichero, no recuerdo si era en XML o algo así, al procesarlo y convertirlo a un fichero más manejable, se convertía en 50 gigas. O sea, se multiplicaba por 1000. Y luego, en librerías de aprendizaje ¿utilizáis alguna o hacéis los algoritmos desde cero? ¿Utilizáis ML o MLlib? No. ¿Aprendizaje te refieres a aprendizaje automático? Bueno, poder hacer KNN, clasificación, Deep Learning. O sea, en este sentido, nosotros alimentamos pues tanto un CRM de datos, al final para el banquero, para que pueda detectar nuevas oportunidades. Y luego hay otro equipo aparte, al que algunas veces damos un poco de soporte, que son los científicos de datos, ¿no? Pero no, en esa parte no entran mucho las empresas externas. Son los propios trabajadores del BVA los que hacen ese trabajo, ¿no? Porque ya están Entonces tratando estáis vos sobre todo en la parte de preparación de datos. Tenéis que la coger preparación. los datos y dejarlos trabajar, ¿no? Nosotros básicamente lo leemos, los preparamos y los dejamos en una zona para que ellos puedan utilizarlo. Ok. ¿Alguna Y pregunta? Que estoy un viendo poco de aquí, soporte, Laura. de eficiencia también, porque mucho te encuentras hoy en día a nivel empresarial que mucha gente de la que trabaja como científico de datos no son informáticos. Hay muchos que vienen de carreras pues como ADE y demás, que tienen mucho conocimiento estadístico. Entonces, ¿qué pasa? Que te ves que no tienen en cuenta todo esto que hemos hablado de eficiencia. Para ellos, pues ellos leen, escriben y hacen 1000 operaciones sin importarle el orden o sin importarle absolutamente nada el tipo de datos y te vienen luego llorando. Oye, informático, que este proceso me tarda 7 horas y yo no puedo tardar 7 horas. Y claro, tú miras su código y dices, hombre, que es normal que te tarde 7 horas. Si necesitas 10 registros, ¿por qué estás utilizando 2 millones? ¿Sabes? Entonces, no trabajamos directamente nosotros desarrollando ese tipo de algoritmos o de código, pero hay veces que lo tenemos que supervisar un poco. Venga, preguntad. Que tenemos 14 personas, 13, 14 personas. ¿Alguna pregunta? Alba, Laura, Raúl, Carlos, Sony, Juan Diego. Venga, podéis, como queráis, o por el chat, o ahora que estamos en la ronda de preguntas, si queréis conectar el micrófono y preguntar. Que tenemos la oportunidad, que tenemos aquí a Jesús hoy, que hace unos años estaba sentado en las mismas bancas. No ahora, porque ahora estamos todos en nuestras casas, ¿no? Pero hace poco estaban sentados en las mismas bancas que vosotros, ¿no? O sea que al final... El lenguaje, vale, Juan Diego. Esta me imaginaba alguna de estas, que ibais a preguntar por algún lenguaje de programación. Y esto va un poco con la charla. Depende. ¿Para qué? ¿Vas a programar, vas a crear páginas web? ¿Vas a hacer algoritmos de inteligencia artificial? ¿Vas a procesar grandes cantidades de datos? Porque, por ejemplo, para grandes cantidades de datos, pues Python o Scala son increíbles. Va muy bien, trabaja muy bien distribuidos,
Pero a lo mejor para crear página web, pues con un JavaScript, un HTML y un CSS3 básico te vale. O a la hora de programar algún sistema operativo o procesadores de lenguaje, pues que ya conoceréis o el que mejor conoceréis vosotros todavía, un C++, te, te va estupendo para el manejo de punteros y demás. Entonces depende un poco de cómo funcione. A mí en particular me gusta mucho, mucho, mucho Scala, porque es un lenguaje orientado, está camuflado como un lenguaje orientado a objetos, como C++, ¿no? Con sus clases, sus funciones, sus objetos, pero tiene toda la potencia de los lenguajes funcionales. Hacer muchísimo código con un par de líneas. Te permite hacer muchísimas cosas con un par de líneas. Y eso a la hora de trabajar más rápido te ayuda mucho. Entonces yo particularmente me quedo con Scala. Pero ya te digo, es un poco depende del trabajo que quieras hacer. Tengo una curiosidad, mientras hay más preguntas, por favor, ir dejando vuestras preguntas en el chat. Yo tengo una curiosidad. Tú sabes que en las asignaturas de programación declarativa, tanto en Prolog como en Haskell, y ahora llevamos unos años también que estamos metiendo Scala. Me alegra mucho saber que estás trabajando con Scala porque, bueno, nosotros estamos poco a poco empezando también a verlo en nuestra asignatura, ¿no? Y yo siempre hago mucho hincapié en el hecho de que en la programación declarativa hay que poner más el foco en el qué es lo que quieres y no tanto en el cómo, ¿no? O Correcto. sea, Yo es ya, por donde empiezo siempre. o sea, porque claro, ahora los procesos que hay detrás de una consulta, o tanto una base de datos con SQL, que también es declarativo, o con una programación funcional, los procesos que se disparan después de hacer tu consulta son tan complejos que el programador ya no se dedica tanto a decir cómo se hacen las cosas, sino a Si no, especificar qué es lo que quieres, ¿no? e incluso a veces, simplemente con intuirlo un poco es suficiente. Mira, tengo un par de ejemplos aquí de trabajos, lo comparto en un momentillo si quieres. Ujú. A ver, presentar. Por un lado, aquí, bueno, yo trabajo con IntelliJ, ¿vale? Es otro entorno de Ajá. desarrollo. Sí, sí. Por un lado, aquí veis este trocito de código, que realmente podría ser, a ver si no rompo nada, podría ser algo tal que así. Algo tal que así, ¿vale? Y con esto estoy cogiendo una lista de tablas y haciendo una unión entre todas ellas para generar una sola lista. Al final, ¿yo qué le he dicho? Yo quiero tener una sola. Le estoy diciendo que yo quiero un data frame, una tabla. Y Sí, estoy sí. cogiéndolas todas y diciéndole que me haga un union. Al final, pues, estamos trabajando con muy poco código, ¿no? Un Java, un C++ es muy complicado que te permita algo tan simple. Sí, luego eso se distribuirá posiblemente en varias operaciones en diferentes máquinas. Exacto, Esa exacto. unión, Y bueno, digamos, son operaciones como más al final, como, alto nivel, y esa unión o esa operación después se distribuirá en el clúster de máquinas, cada una hará una parte y al final se unirán los resultados de cada máquina, ¿no? Algo así. correcto, correcto. Ahí también, como veis, como he dicho antes de hacer el union, es muy importante filtrar los datos que no quieres, para no estar trabajando con tantos millones de datos. Y luego, otro ejemplillo así, aquí, vale, esto es Bitbucket, ¿vale? Yo, aparte de dedicarme a la programación, reviso el código de todo el equipo, un poco soy como el profesor. El profesor no es de la serie, sino los que tenéis conectados, ¿vale? Eh, Básicamente, pues reviso un poco el código de todo el mundo, buscando pues ese grado de eficiencia que pueda sacarse de más, o que esté todo entendible, que esté todo bien programado, ¿no? Y aquí, bueno, eso lo hacemos aquí con Bitbucket, sobre Git. Y en este trocito de aquí en verde, aquí que, bueno, vamos a ponerlo que se vea mejor. Vale.
en este trocito de aquí, igual, aquí estamos cogiendo un esquema, al final una definición de columnas, ¿no? Y estamos aplicándole todas esas columnas a diferentes tablas. Y para eso pues tenemos, como veis, muchas flechitas, muchos guiones bajos, porque al final, como ha dicho bien José antes, no es tan importante el cómo hacerlo, sino el qué es lo que quieres. Si yo tengo claro qué es lo que quiero, que yo lo que quiero es un tipo de estructura, ya ellos se van a encargar por detrás de darnos con poquitas pautas que yo le dé. Sí, yo Es la potencia un poco de toda esa programación más funcional. un poco lo que veo, sin tener la experiencia que tú tienes con el tema del Big Data, porque al final, pues, o trabajas en una empresa, bueno, también podríamos descargarnos datos y hacer yo qué sé, prácticas quizás más reales, ¿no? Se puede hacer. Pasa que todo eso requiere tiempo, ¿no? Y tú sabes que muchas Claro. veces pues queremos hacer muchas prácticas diferentes y igual no sé si merecería quizás más la pena hacer menos prácticas más reales y Sí, bueno, esto al final, posiblemente cuando se aprendería más, ¿no? la carrera está muy bien y yo, bueno, la he hecho en Huelva y he trabajado luego ya con gente, porque he estudiado por toda España, incluso por Estados Unidos. Nosotros la suerte que tenemos es que la tenemos orientada muy práctica, muy a resolver problemas, ¿no? Al final, yo le dedicaba más tiempo a las prácticas que a estudiar las propias asignaturas. Y creo que eso de cara, cuando salimos al mundo laboral, está genial. Porque tú cuando sales al mundo laboral, seguramente la tecnología con la que te pongas a trabajar o el modo en el que vayas a trabajar no se parece en nada a lo que hayas estudiado antes. Pero si te has enfrentado a muchas prácticas y con muchas tecnologías, eso te va a ayudar a que cuando llegues al mundo laboral, pues es enfrentarte a otra más y aprender de nuevo, sin más. Vale, una pregunta de Raúl. Vale. ¿Cómo importante es tener un programa limpio que se vea bonito? Al final esto es buenas prácticas. Nosotros lo conocemos un poco como buenas prácticas, ¿vale? ¿Cómo de importante es? Pues como he dicho antes, me dedico a revisar el código de los compañeros y si uno no viene bonito, no viene pues con sus tabulaciones bien puestas o sus espacios bien puestos. Por ejemplo, que detrás de un valor me ponga un igual sin un espacio. Yo prohíbo que ese código se despliegue y si no llega a tiempo lo que le ha pedido su jefe, me da igual. Pero la importancia de que un código sea bonito, como has puesto en la pregunta, es mucho porque, y ya os habrá pasado supongo a alguno de vosotros, hacéis una práctica hoy, la miráis el mes que viene y decís, hostias, ¿qué hice? Entonces, al tenerlo bonito, al tenerlo con una buena práctica, con unas buenas prácticas de programación, te hace mucho más fácil leerlo, aparte de los comentarios, ¿no? Que siempre es bueno tenerlos, te hace mucho más fácil leerlo y entenderlo y poder retocar ese código antes, ¿no? Si tienes que hacer alguna actualización, algún cambio, corregir algo, el que ese código esté con una buena sintaxis y bien indentado y demás, lo hace mucho más sencillo. Sí, eso es súper importante, ¿no? A veces en estos días estamos con los proyectos de representación de conocimiento, ¿no? Con Prolog. Uh -huh. Y bueno, están los estudiantes, no sé si hay alguno por aquí conectado, supongo que sí, de representación. Estamos buscando código por ahí para buscar ideas, ¿no? De proyectos. Y cuantísimo código hay que no se comenta ni una sola, en este caso son predicados, ¿no? No se dice lo que hace. La programación funcional, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jesús, cuesta si cabe más el ver las cosas, ¿no? Quizás la programación imperativa se puede entender quizá más fácil, pero Aquí como requiere un esfuerzo extra, ¿no? Y como no esté todo muy claro, nada más que ver un código así como tú dices enmarañado, ya directamente déjalo. Porque ya el esfuerzo que supone el intentar comprender qué hay ahí, si encima está mal escrito, es como un examen que está lleno de borrones y dice, mira, déjalo. O me lo pasa a limpio o es que ni siquiera me... Llevo mirando código
todo el día, y si encima me lo va a poner más difícil todavía es que ni lo miro. Completamente de acuerdo. Al final, esta parte de este tipo de programación, como dices, es mucho más complicada de ver porque, bueno, como os he enseñado esos trocillos de código, tienes muchos guiones bajos, muchas flechas y o está bien puesto y tiene sus comentarios, en este caso los ponemos como log, lo tiene todo bien puesto o dentro de una semana lo miras y no recuerdas lo que haces. Entonces, tiene mucha importancia. Vale. Fran Gutiérrez, que si reviso todo el código a ojo o utilizas también test unitarios. Vale. Los test unitarios al final son código también. Código que también tengo que revisar. Cuando alguien tiene que hacer un proyecto, tiene que hacer un proceso y me envía el código para que lo revise, me tiene que enviar todo. El código y los test unitarios de ese código. Entonces, para mí, como que no hay distinción. Lo tengo que revisar todo, que todo esté bien y que los test unitarios en este caso prueben de forma concisa lo que tienen que probar. Los test unitarios parece algo sencillo, pero es lo que más problema le da a los que llegan nuevos. Y pregunta Laura que qué es un test unitario. Al final, cuando ya estás trabajando y hay muchos procesos importantes que dependen de que ese código esté bien, tú tienes que asegurarte de que ese código funcione de la manera correcta. El test unitario es son tests que tú preparas también en tu propio código. Y este test lo que prueba es de forma, o sea, cada función, si nos vamos, por ejemplo, a C++, tú tienes tu clase y tiene varias funciones. Pues este test unitario probaría de forma independiente cada una de esas funciones. Oye, tú tienes una función que te hace la suma. Pues tu test va a ejecutar varias sumas y va a comprobar que los resultados son correctos. Tienes otro que te hace la resta, pues tu test lo va a ejecutar y va a comprobar que hace correctamente la resta. Y es muy importante que sean independientes uno de los otros. Quiero decir que si un test está probando la suma, sus resultados no pueden depender de ningún otro test. O sea, de ninguna otra función. Es un concepto un poco así abstracto, es practicarlo mucho y darte muchas tortas con las correcciones hasta que aprendes a hacerlo bien, pero es muy importante. Tanto los test unitarios como los que van siguiendo luego los procesos, que son los de integración y los de aceptación. Yo tengo una curiosidad, ya me lo has comentado, pero quisiera pues volver a comentar el tema. Eh, ¿Cómo ves tú, o sea, ya has apuntado algo en ese sentido, el nivel de las personas que estudian en Huelva? O sea, tú que estudiaste en Huelva comparativamente con otros estudiantes de otros sitios, incluso ahora que estás en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? O sea, yo estoy en Granada, la Universidad de Granada, pues bueno, es una universidad que tiene mucho prestigio en Andalucía y en España. Y en el mundo, gracias al profesor Herrera. Sí, en el mundo. Tuve la oportunidad de estar en Suiza, en el PFL, otra de las mejores escuelas posiblemente de Europa. Y siempre lo digo, tengo amigos que han estudiado en Stanford y obviamente cada uno tiene sus características, pero yo siempre digo que la formación que se da en Huelva es una formación que obviamente tendrá sus diferencias. Y quiero que tú comentes un poco qué es lo que tú has visto, ¿no? De lo que compañeros de otros sitios. ¿Cómo? Pues yo, sinceramente, y no lo digo porque esté ahora en esta reunión, sino que lo comento más de una vez y es siempre un poco, pues, pique, ¿no? Entre compañeros, de decir, venga, si tú vienes de tal universidad. Creo que en Huelva tenemos mucho nivel, al menos en España, a nivel de ingeniería informática, ¿no? Muchísimo nivel. Y te lo ves, por ejemplo, en los trabajos fin de grado. Algunos compañeros míos o incluso yo, los trabajos de fin de grado que hacíamos para buscar información, nos basábamos más en tesis doctorales para sacar esa información de cómo hacerlo que en otros trabajos más sencillos, ¿no?
Y luego me ponía, justo cuando llegas a Madrid, ¿no? Y has acabado la carrera o estás acabándola y empiezas a hablar con todos tus compañeros del trabajo que están en la misma situación que tú, te pones a comparar las prácticas o los trabajos finales de carreras que hacen y no sé, pocos compañeros de clase tuve yo que hiciesen un informe con menos de 100 páginas. No porque ellos no quisiesen, se les queda corto. Y te ves otros trabajos que a lo mejor 20 o incluso universidades que por el número de alumnos tienen que limitarse. No es lo mismo corregir al año 20 TFGs, pues como puede ser la Universidad Complutense de Madrid. Entonces tienen que limitar eso y esa limitación hace que haya menos calidad, ¿no? en ese tipo de trabajos. Nota un poco. En el norte, por la zona de País Vasco o en Madrid, he tenido compañeros muy bien formados y luego por otras zonas, pues he tenido compañeros pues que han hecho una carrera un poco diferente, ¿no? Como la conocemos nosotros. Pero yo creo que en Huelva tenemos muy buen nivel en ese sentido. Incluso recuerdo, y ya esto fuera del ámbito laboral, fuimos con la Universidad de Huelva, donde ganamos 1 o 2 premios, no recuerdo, a un concurso de programación en Sevilla. Al final tenías un tiempo límite para resolver un problema programando con el lenguaje que quisieras y, y obtenías un premio, eran 150 euros al ganador, creo recordar. Pues nos agrupábamos un poco allí en las mesas como podíamos y justo los 2 o 3 chavales que estábamos nosotros juntos, se nos sentó un chico de la Universidad de Sevilla. Y este chico estaba en tercero y aún no sabía muy bien qué era la programación orientada a objetos, no sabía programar en Java, que al final cualquiera sale de la carrera aprendiendo a programar en Java por su sencillez, su utilidad, y que cuando ya os vayan dando a elegir el lenguaje de programación que queréis, vais a tirar un poco hacia él. Pues no tenía ni idea, ¿no? Y a mí eso me marcó un poco, como diciendo, oye, ¿cómo estás en tercero? Al final es como las enfoquen en cada carrera, o sea, cada universidad, y también un poco los profesores, ¿no? Yo, ahora que no está por aquí, lo voy a decir, ha estado desconectado, de los profesores más exigentes que me he enfrentado es Gonzalo Aranda. Y no con eso digo que es malo. Para mí es de los más exigentes y también de los mejores profesores que he tenido en la carrera. Y esa exigencia te hace a ti un poco evolucionar, ¿no? Mejorar. Y cuando llegues a nivel laboral, te resulte más fácil enfrentarte a nuevos problemas, ¿no? Porque ya te los ha puesto él todos en el camino. Por ti, pero te los ha puesto. Entonces yo creo que ahí tenemos una bastante ventaja, ¿no? Estudiando informática aquí en Huelva. Muy bien, Jesús. Una Yo, pregunta. si me permite, quería hablar de mi experiencia con esto. Vale. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí. No, que quería hablar que le doy la razón en todo lo que ha dicho. Importante que cuando uno estudia no piense en estudiar lo que es más fácil de aprobar. Jesús, y me consta, nunca pensó así. Entonces, él y sus compañeros, a los que yo he tratado, normalmente se metieron en todas las asignaturas que le gustaron y aceptaron todos los retos. Entonces, se puede hacer un TFG simplón en Huelva y él no lo eligió. Entonces, muchas veces el nivel de la universidad lo dan los propios alumnos. Los profesores ahí tenemos poco que hacer. Bueno, eso también es verdad. Y luego, como bien ha dicho Miguel Ángel, las asignaturas, ir cogiendo las que os gusten y las que os queréis un poco, enfocar. Que luego esto creéis que a lo mejor puede ser de una forma y luego os gusta más pues otra rama diferente de la informática. Pero ir cogiendo lo que os guste sin echar mucha cuenta, ¿no? A esos alumnos que todos nos relacionamos con ellos, que han repetido alguna asignatura y siempre le preguntamos, ¿no? Oye, ¿y ese curso, y esa asignatura, o esa rama? Y si te dice, muy difícil, bueno, a lo mejor cada uno le va a resultar más fácil o más difícil una rama y
y simplemente tenemos que escoger la que nos guste. Yo, por ejemplo, mi caso, como dije al principio de la presentación, y la especialidad de computación, que siempre un poco, pues bueno, tiene la fama de ser complicada, ¿no? De ser, pues un poco como es la más novedosa, que no es tan clásica, ¿no? Como las otras, pues tiene un poco esa fama de complicada. Pero luego tenía cosas que a mí me gustaban, pues tenía todo el tema de aprendizaje automático, de inteligencia artificial. Entonces, un poco si te gusta, compensa, ¿no? Esa dificultad. Prefiero hacer algo que me guste, que sea difícil, a algo que no me guste y sea fácil. Prefiero no aburrirme. Entonces, tirar un poco por ahí, por lo que os guste, y si es difícil, pues bueno, adelante. Si al final. ¿Alguien más? Bueno, ¿Alguna pregunta? Yo tengo una curiosidad, Jesús, y es el hecho de, aparte de la parte informática, porque siempre me gusta vale, tenemos una vida, una parte que es la laboral, o incluso dentro de la informática, incluso dentro del trabajo, hay características que no son las propias que se enseñan en la universidad, pero que luego son muy importantes a la hora de desarrollar una labor profesional. sí, ¿Qué, completamente de qué acuerdo. características piensas que tiene que tener una persona, aparte de que sepa programar, aparte de la puro técnico, para poder desarrollar un buen trabajo en una empresa hoy? ¿Qué características te Pues quieres que es más importante? las empresas le están dando mucho bombo ahora, las están llamando soft skills, ¿vale? Y son pues como formaciones para aprender a mejorar tu liderazgo, tu comunicación, tu forma de expresarte. Ahí yo veo dos muy importantes. Una es la expresión como tal, la forma de comunicarte, porque al final una cosa audit, si exponer un poco en clase un poquito de vergüenza, exponer delante de 20 o 30 personas vestidas de traje en un idioma que no es el tuyo. Entonces, esa confianza a la hora de comunicar y hacerlo bien, creo que es muy importante. Y no solo de cara hacia afuera, sino también en el compañerismo, con tus compañeros. Cuando tú ya empiezas a trabajar y vas subiendo poco a poco en el escalón de la empresa, alguien que no tenga esas dotes de comunicación, jamás lo van a ascender a jefe de un equipo, por pequeño que sea. Porque si no sabe comunicarse, no va a saber poner a funcionar a ese equipo. Entonces la comunicación es muy importante. Y por otro lado, el tema del liderazgo. El sentirte seguro a la hora de tomar decisiones, a la hora de asumir las equivocaciones. Me he encontrado con gente de vamos a hacer esto así y ahora cuando falla hay que ver que mal lo has hecho, cuando es el líder, ¿no? El que toma esa decisión. Entonces el liderazgo, pero bien ejercido, creo que es también muy importante a la hora de ir subiendo en la empresa. Vale. Fran ha dejado por aquí alguna entrevista de trabajo. En las entrevistas de trabajo que has hecho, ¿has tenido pruebas de resolver problemas en directo programando? Vale, programando como tal, no. Pero, por ejemplo, cuando entré en mi última empresa, sí me empezaron a hacer preguntas o en un papel hacer un boceto, no ponerte a programar líneas de código, ¿vale? Pero sí de hacer algún boceto y me decían, oye, pues con Power Center, ¿no? Las ventanitas, el programa que he enseñado antes, así con cuadraditos y flechitas. Pues que hiciese un boceto de cómo haría alguna lectura filtrado. Incluso me llegaron a preguntar los colores, ¿no? de cada cuadradito. Pero ponerme a programar como tal, no. Yo llevo como un año o así. Bueno, hará como un año que empecé a hacer también entrevistas de trabajo para mi empresa. Y yo, por ejemplo, aparte de las típicas preguntas, ¿no? De qué es lo que más te ha qué es lo que más te ha gustado de los trabajos que llevas, cuál es el mayor reto al que te has enfrentado, qué conoces de programación, y ya ir indagando un poco en lo que a mí me interesa. Muchas veces le doy un código y un trozo de código
como muy feo, como preguntaba antes Raúl respecto a la importancia de que sea bonito. Doy un trozo de código muy feo, sin utilizar pues, ficheros de configuración, que son muy importantes en cuestiones de seguridad, ¿no? A la hora de conectarte a bases de datos, sin utilizar constantes, porque si al final tienes un programa muy grande y siempre utilizas el mismo prefijo o la misma palabra en muchos sitios, es mejor tenerlo como una constante por si en algún momento cambia. Entonces yo le doy un código muy feo, sin nada de eso, también sin test unitarios. Y yo les digo que me lo corrijan. Y ahí voy viendo un poco, pero es muy abierto. Yo esas preguntas las hago muy abiertas. Les doy el código con el papel y ellos se ponen a hacer anotaciones de lo que ellos piensan. Muy pocos, por ejemplo, me dicen los de los test unitarios que me habéis comentado antes, Fran y Laura. Y otra prueba que hago ya para gente con más experiencia, porque ahora viene mucha gente que se hace un curso, le suenan nombres y ya con eso se creen expertos programadores. Entonces eso también tengo que detectarlo a nivel de las entrevistas. Y entonces pregunto por algún concepto muy conocido de escala, por ejemplo, y te dicen, sí, sé lo que es. Y entonces le doy una función que tiene 3 líneas de código. Y le digo, esto es lo que te he preguntado, sí o no. Como le estoy preguntando, lo normal es que me digan que no. Y les doy un boli y le digo, conviértelo, que es escribir 2 palabras. Y pocos lo hacen. Pero es un poco para pillar y es un poco lo más técnico que yo he vivido, ya sea haciéndola o recibiendo las entrevistas. Hola, hola. Buenas, Teresa. Hombre, ¿se me escucha ya? ¡Bien! Por favor, no he podido entrar con el micrófono hasta ahora mismo. Llevo aquí cambiando la configuración, yo qué sé. Oye, enhorabuena, me encanta que haya sido alumno nuestro, ¿eh? ¡Qué bien! Me encanta verte tan espabilado y tan apañado. Muchas gracias. Lo primero es eso, felicitarte. Y ya te digo que estoy intentando entrar toda la reunión y hasta ahora mismo no he podido entrar con el mismo. Que nada, que me alegra verte, que genial, estás muy bien, ¿no? Muy contento con lo que haces, ¿no? Además. Sí, de momento contento. A ver, muchas batallas, porque muchas reuniones y muchos intereses encontrados, pero contento. Más burocracia de la cuenta, pero bueno, bien todo, Sí, ¿no? los bancos es lo que tienen. Bueno, claro. Oye, que nada, que me encanta, me da pena que no hayan venido más alumnos porque has hablado de muchísimas cosas que yo doy en mi asignatura, claro. Sobre todo, pues eso, la eficiencia, que es lo que yo básicamente trato en primero. Yo a ti no te di fundamento de análisis, por lo visto, ¿no? ¿O sí? Sí, me diste en primero y en tercero, creo. Ah, vale, pues lo que hablas de la complejidad, todo eso es lo que yo doy en primero. Sí. Y de los algoritmos, y bueno, y hay una cosa que te tengo que hacer una anotación, que has dicho antes, bueno, más que nada son el coste de las operaciones más que el algoritmo en sí, pero el algoritmo en sí conlleva las operaciones que Las hace. operaciones, claro. O sea que el algoritmo con la misma eficiencia depende de las operaciones que haga para Exacto. que se... Entonces, claro, no es lo mismo en burbuja que selección. O sea que dentro de la misma complejidad, bueno, y por supuesto, Cursor Kernel Gestor, como ya lo sabes, que tenéis, necesita, porque además es Inplay, que también has estado hablando de eso, que se necesita memoria y no sé cuánto, con Cursor no se necesita memoria, como ya sabes. Pero Exacto. bueno, todo esto así muy rápido porque como he podido hablar muy tarde, tú sabes que yo hablo mucho también, pero bueno, sobre todo me encanta haberte visto y lo último que estabas hablando, que también me interesa mucho, que a la hora de exponer el trabajo, de vender el producto, que se trata, vamos, que es lo que yo hago o lo que supuestamente quiero, el objetivo con las actividades académicamente dirigidas, que es la exposición. Yo no sé si tú hiciste conmigo en mi asignatura, que más que nada, ¿lo hiciste o no? Estuvo bien. Bueno, era más que nada pues una prueba por lo que estás comentando. Y me ha encantado escucharte que pues poner a la Universidad de Huelva también, que es un lujo estudiar en la Universidad de Huelva, y lo único que me da pena es que no haya más alumnos conectados a la reunión para que te estuvieran escuchando y por supuesto que se animen a estudiar computación, que es lo que más me gusta a mí, claro. Yo, No, hombre, la recomiendo muchísimo. claro que sí, qué bien, qué bien. Pues nada, estoy encantada y te felicito y qué bien, qué lujo que hayas estudiado con nosotros y que te vaya tan bien, claro, y que las empresas te contraten de una empresa como el BBVA, que es donde acabas de terminar, ¿no? He escuchado por ahí. Estoy con otra empresa trabajando para el BVA y llevo 2 años con ellos porque, bueno,
no hay manera de escaparse, ni quiero, porque la verdad que son muy buen clientes y se trabaja muy a gusto con ellos. Qué bien, qué bien. Y además eso, también otra cosa importante que has dicho, es que en definitiva lo importante no es el lenguaje en sí o lo que sea, sino el hacer práctica de manera que te puedas adaptar a la tecnología que te llegue de la empresa que te contrate, que es lo importante, saberte afrontar a la realidad que te vaya a tocar, porque eso como todo el día, todo día cambia, es que no puedes tampoco nada más que sentar las bases para que pueda adaptarse a lo que te vayan a pedir en la empresa. Claro, Hay una cosa que yo no hice en su día y que creo que es recomendable. Ya en segundo de carrera ya hay asignaturas en las que te van dando un poco a elegir pues el lenguaje de programación que quieres utilizar. Y yo cogí el segundo Java y no lo solté hasta que no acabé el TFG. Ya. Algún pinito hice en Python, pero poco. Recomiendo que al menos un par de lenguajes y un poco diferentes, pues no sé, Java, Python, Go, Scala, que se vaya haciendo un poco, que al menos manejes un par de ellos a lo largo de la carrera, que si te sientes cómodo en uno, intentes una práctica, pues las primeras prácticas de cada asignatura, que son más sencillitas, más tranquilas, porque lo intentes hacer en otro lenguaje, para no secarte solo en uno, porque luego te cuesta más salir. Claro. Bueno, yo mi experiencia cuando yo estudiaba la carrera, que empecé con Fortran y con Pascal, pues claro, son diferentes totalmente, ¿no? Claro. Pero realmente, claro, bueno, y con ensamblador. Entonces yo creo que C++ si hay que darlo, no lo mejor tanto Sí. como se da, pero yo creo que es importante porque además C++ a nivel ya ha evolucionado mucho y no tienes que ir a nivel máquina, ni computero, ni nada de nada. O sea que lo que estás comentando de la unión, y toda esa historia, eso ya está en las clases, en la STL de C++. O sea que tampoco Claro. que es bastante alto nivel, que es muy parecido a Java en principio y que a lo mejor un poco más puñetero, porque siempre tienes que usar direccionamiento o lo que sea, pero que existen muchas clases de la STL que ya te lo hace todo. Y con 2 líneas de código también hacen mucho. O sea que en definitiva yo creo que después si te quieres hacer más eficiente tienes que ir a más bajo nivel y el C++ te lo permite. Exacto. Que yo creo que es mucho más, en este caso para un informático yo creo que sí, no sé si en primero, porque a lo mejor en primero no es lo suyo, pero sí tendría que saberlo, ¿sabes? Sí, Aparte no, de... estoy de acuerdo que además está bien, como has dicho, justo has dicho, cuando ya quieres más eficiencia o más potencia, tienes que bajar más tienes que ir a más bajo nivel, ¿no? Claro. Y eso al final es algo muy importante también en la eficiencia. Antes preguntó Miguel Ángel que si trabajaba a nivel de data frame. Cuando hay procesos que requieren ya el máximo del lenguaje que sea, tienes que conocerlo bien, tienes que conocer un poco las bases de todo lo que se fundamenta. Ayuda mucho a eso por todo el manejo de memoria y punteros. Para bajar, ¿no? a ese nivel y conseguir ese máximo que estás buscando en algunas situaciones. Por ejemplo, a nivel de escala, pues tienes el data frame, o bueno, de Spark, y si no, bajas al RDD, que es como un nivel menos, y ya ahí puedes hacer virguerías que te pueden salir bien, hablando de eficiencia, o te pueden salir mal. Es importante conocerlo a fondo. Claro, claro. Muy bien. Uy, qué alegría verte, hijo. Qué bien. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años hace que terminaste? Perdona. La empecé en 2011 y salí de allí en 2015. Hace 5 años que terminaste entonces. Me fui a Madrid en 2016 y llevo 4 años trabajando fuera. Qué bien, qué bien. Muy bien. Pues nada, ya te digo, la única pena es que no haya muchos más alumnos conectados y que te hubieran escuchado, porque es que has dicho tantas cosas que yo digo en clase que sobre todo eso, que digo, bueno, por lo menos que sepan que vale para algo. ¿Sabes? Que es Sí, real, sí, que no. es real y que es lo que me importa, claro, también. Yo al ¿Sabes? principio lo decía mucho, y sobre todo con uno de los problemas, ¿no? que comenté antes, de que buscaba sobre un string y era mejor cambiarlo a un entero. Sí. Ponía de ejemplo la asignatura de algoritmia, ¿no? en la que se veía ese orden de los diferentes algoritmos. Y Bien. siempre decía, digo, joder, esta asignatura, que las pasé fatal, me están resolviendo. Sí, ¿no? Menos mal, claro, hombre, si es que de eso se trata, ¿no?
Es que claro, cuando empieza ya la matemática dentro ya todo el mundo se asusta un poco, pero después es lo que hay. Computación es un cálculo matemático, no hay otra historia. Exacto. Así que nada, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, que nada, José, dime. Nada, bueno, Jesús, darte las gracias, llevamos, no sé cuánto llevamos casi hora y media. Ha habido muchos alumnos que no se han podido conectar porque les coincidía otra clase. Me han dicho mucha gente, he estado hablando con ellos esta mañana, y me han dicho, yo no voy a poder porque les coincide con otra asignatura. Y les he dicho, voy a intentar grabarlo y si está bien, si la grabación está bien, pues la subiré. Porque ellos estaban con mucho interés de escucharte. Pero Vale. no han podido, o sea que ya está, Bueno, pues está, sí, la colgaremos y ya está, que la vean por ahí, ¿vale? estupendo. Estupendo. Yo tengo más preguntas, ¿sabes? Yo me tiraría 2 horas más, pero bueno, ya está. Yo creo que ya está bien, llevamos hora y media. Bueno, Hay una curiosidad que nos tomamos una cerveza y y charlamos. hablamos de lo que sea. Perfecto, muy bien, estupendo. Muchas gracias, que sé que estás trabajando, que están los americanos llamándote y te van a Sí, liar. está nervioso, pero bueno, Venga, no entretenido. pues ¿Ahora nada, dónde estás? Perdona, Jesús, ¿ahora dónde estás? ¿En Huelva o en Madrid? Estoy en Huelva, ahora estoy en Huelva. Cuando empezó Bien. todo esto, nos recomendó la Embajada de Estados Unidos que nos volviésemos por temas de visado, sobre todo, para si tenemos que probarlo. Ya, perfecto. bien, bien. Pues Pues nada, a nada, ver si coincidimos, a ver si podemos vernos. Estupendo. Jesús Manuel, muchísimas gracias. Venga, vosotros. Ya, seguimos en contacto y lo dicho, ya subiremos el vídeo, ¿vale? Ok, Gracias. ya me avisa. Venga, Bueno, Jesús, Venga, hablamos de lo tuyo del TFM, ¿eh? Me parece bien. Quiera. venga. Y gracias también a todos los asistentes, gracias a todos, Alberto, a Raúl, Fran, Alba, Laura, gracias por asistir. Venga, nos vemos. venga, hasta luego. Venga, que tengáis buena semana. Enhorabuena de nuevo, Jesús. Hasta luego, me ha Hasta encantado luego. escucharte. Hasta Hasta luego. luego. Una... Chao. Chao.